Muy bien, sean bienvenidos a nuestro curso de Ciencias Sociales para el grado de octavo. Hoy vamos a continuar con el contenido del segundo bimestre y vamos a hablar un poquito sobre el continente americano. A lo largo del bimestre vamos a ir estudiando algunos aspectos del continente americano, sus países, su historia, y cuestiones un poco más demográficas, como por ejemplo los problemas de migración o la pobreza, ¿verdad? Entonces, para iniciar esta clase, vamos a hablar un poco sobre la historia de América. Lejos de toda la historia de la época colonial, de las invasiones europeas y pues la historia que en su momento nos cuentan desde hace varios años, quiero tocar algunos datos interesantes o curiosos de nuestro continente. Y el primero es que el continente americano es parte de una teoría, ¿verdad?, de población, una teoría de cómo el ser humano se expandió por todo el planeta. Sabemos que antes de la llegada de los europeos a América, pues toda la parte del occidente, ¿verdad?, o de Europa medieval, no sabía que existía otro continente, ¿verdad? Había una percepción diferente del mundo. Se creía que solo existía Europa, Asia, África y Oceanía, ¿verdad?, que no existía nada más. Pero resulta que existe un puente natural, por así decirlo, una intersección natural entre Asia y Alaska, que se le conoce como el Estrecho de Bering, ¿verdad? El Estrecho de Bering tiene un relato muy aceptado actualmente por antropólogos e historiadores, en donde dicen que, o la mayoría de estas personas afirman que este estrecho, en la época de la glaciación, que era cuando el planeta estaba totalmente congelado, los nativos asiáticos, ¿verdad?, logran atravesarse entre Asia y Alaska, logran atravesar este puente natural que había en aquel entonces de hielo y logran posicionarse ya en tierras americanas, ¿verdad? Lógicamente en aquel entonces todavía no tenían nombres los continentes, pero el Estrecho de Bering es esa parte, ese eslabón que nos da respuesta a cómo se pobló América, ¿verdad? Si antes se creía que no existía, ¿verdad?, por ejemplo para la época medieval, pero muchos años antes estaba congelado el Estrecho de Bering, y ahí es muy probable que los primeros habitantes de América hayan cruzado por ahí. Hay algunas otras teorías que afirman que de hecho nuestra especie, ¿verdad?, como seres humanos, provenimos de una parte de África y que se expandió por toda África, Europa y Asia hace muchos años. Entonces, la parte de cómo se pobló América ha utilizado esta teoría del Estrecho de Bering para poder explicar cómo llegaron los primeros hombres a nuestro territorio. Luego ya está la cuestión del nombre, ¿verdad? Cómo se le colocó América o quién fue el que propuso el nombre. Pues resulta que durante la época de los primeros viajes de Cristóbal Colón existía una persona que también era comerciante y que tiene una historia muy extensa en Italia, Portugal y España, y esta persona es Américo Vespucio. Este comerciante se entera de los viajes de Colón y hace lo que está en sus manos para poder visitar el lugar que Colón afirmaba que era la parte, una parte de las Indias, ¿verdad?, de India, cosa que no es cierto, ¿verdad? Entonces Américo Vespucio se involucra en los viajes de Cristóbal Colón. De hecho, viaja en la segunda vez que Colón viene a América, y pues la teoría de Américo Vespucio es que no son las Indias, que es
es un continente totalmente distinto, un mundo nuevo, que era como se le conocía en aquel entonces. Y hay muchos relatos en donde él hace cartas o escribe a los reyes de Castilla y a algunas otras personas importantes de la época, explicando que no son las Indias, sino que es un continente nuevo, y muchos académicos de la fecha aprueban la teoría de Américo Vespucio y bautizan el nuevo territorio gracias al descubrimiento de esta persona, porque independientemente de que Colón estuviera viajando, pues esta persona hace la propuesta de que es un continente totalmente distinto. Pues gracias a él es que se le coloca América a el territorio nuevo o el mundo nuevo, ¿verdad? Esas son como dos características históricas que tenemos que manejar de nuestro continente. Y ya vienen ahora las características como un poco más comunes, ¿verdad? O que también debemos ir manejando, pero en cuestiones de geografía, datos un poco más comunes, pues, ¿verdad? El primero es que América es el segundo continente más grande del mundo. El primero es Asia. Y que también América está subdividida en 4 partes. América del Norte, América del Centro o Centroamérica, América del Sur y América Insular. Esta división pues es propia de la región nuestra. Cada país tiene características también por la región a la que pertenece, y América cuenta con 35 países. Tenemos que tomar en cuenta que estos 4 datos que hoy les muestro en este video pues son muy poquitos. Existen muchos más datos importantes y relevantes de nuestro territorio que están a su disposición, ya sea en algún libro, en alguna revista o en internet. Entonces eso es lo que queda de tarea también. También recordarles que existe una lista con sus nombres, y a cada uno de ustedes se les colocó un país en específico, que también hay que hacer un ejercicio correspondiente al país que se le asignó. Esto necesito que lo tengan en su cuaderno. Son un par de páginas de consulta a otros medios, ¿verdad? Para poder hacer un escrito acerca del país que a usted le tocó. Necesito también que por favor, si en algún momento tienen alguna duda, porque acá es algo rápido y es algo que no podemos abarcar tampoco toda la historia pues, de nuestro continente. Si en algún momento hay alguna duda, pues que me escriban y nosotros estamos ahí en la disposición de poder responderles sus preguntas. No me queda más que decirles que por favor estén en casa y que nada, que disfruten el tiempo con su familia, pero también disfruten de esta nueva modalidad para poder recibir clases, y nos seguimos viendo en próximas ediciones de nuestras clases virtuales.